No pasa nada. Siguió haciendo lo mismo y de hecho sigue haciendo lo mismo y ahorita se van a percatar porque tiene un comportamiento muy errático la aplicación. De hecho, lo máximo que vamos a usar de la aplicación el día de hoy va a ser esa prueba de continuidad en un motor universal. Pues precisamente para tal efecto, pues vamos a entrar en materia. El motor universal se le llama así porque trabaja dos corrientes, alterna y continua. Pero en esencia, el motor universal se le denomina motor serie. De ahí la definición. Aquí se los pongo. Motor universal equivale a decir que es un motor serie. Este término se refiere, recuerden, la clasificación de los motores se refiere a cómo conecto el campo, el inductor. La definición de motor serie es aquel motor que conecta su inductor en serie con la armadura. Si nos vamos exclusivamente a lo que es esa definición, lo que vamos a tener aquí es el siguiente diagrama. Tengo mi armadura conectada en serie con su inductor y aquí es donde yo le aplico la tensión de línea. Eso sería la definición del motor serie. Hay diferencias entre el motor universal y el motor serie, muy poquitas, pero sí existen. ¿Como cuál? Ahorita les voy a comentar algo muy rápido. Esa diferencia precisamente se ve cuando estamos trabajando el motor ya como tal, ya propiamente en conexión, aplicándole carga. Comúnmente tenemos otro devanado por aquí. Este devanado se llama devanado compensador. Y este como tal, ¿cuál es su función? Pues precisamente apoyar a este inductor. ¿Para qué? Para que éste elimine un efecto. ¿En dónde? En la armadura. Este efecto se llama reacción de armadura. ¿Y a qué se debe? Es un efecto electromagnético. ¿Qué es lo que hace esta reacción de armadura? En los motores, los acelera. O sea, si tengo una velocidad, por decir un número, 2500 RPM. Cuando empieza a surgir la reacción de armadura, esa velocidad se empieza a incrementar 2550, 2600, 2650, 2700. ¿Y eso qué nos trae como consecuencia? Pues puede provocar que el motor se llegue a dañar. La reacción de armadura es un efecto electromagnético. Efecto electromagnético. Y como tal, su origen es a partir de los efectos magnéticos que se producen aquí adentro. Cuando yo estoy analizando un motor de corriente continua, debo de considerar el eje de la zona neutra. Este eje de la zona neutra, ¿dónde está localizado? Bien, yo tengo la armadura, yo tengo las escobillas. Este punto donde se encuentran situadas las escobillas, se dice que está a 90 grados del plano del campo magnético. Esta es mi armadura. Es el campo magnético. Estas son las bobinas de campo magnético. Esta es la dirección del campo magnético. Este es el plano. A 90 grados se encuentra el eje de la zona neutra. La zona neutra es por donde saco la corriente o bien meto corriente. Cuando saco corriente es generador. Cuando meto corriente es motor.
Ese punto siempre debe estar a 90 grados. Este efecto electromagnético hace que este plano se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Cómo? Puede hacer esto o puede hacer esto. ¿Por qué? Porque este campo cambia su plano. Es decir, cuando yo tengo la operación del sistema ya con corriente y tensión y todo el rollo, lo que se hace es esto. Este ángulo de diferencia es el movimiento del plano. ¿Qué es lo que hace este? Eliminar esta distorsión de campo magnético. Para eso se llama rebanado compensador. Está compensando la reacción de armadura. ¿Qué es lo que hace la reacción de armadura en los motores? Simplemente los acelera. O sea, de la nada el motor empieza a incrementar su velocidad. Por ejemplo, en el motor que hicimos la semana pasada, que era el motor paralelo, si yo lo dejo más tiempo trabajando, por ejemplo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, este motor empieza a acelerarse. No se acelera mucho en cuanto a valores, pero si es constante, es continuo. Es decir, si tengo una velocidad en vacío de 1800, hice la prueba, se me fue hasta 1400 RPM. Lo dejo trabajando en 1400, resulta ser que empiezo a observar que pasado el tiempo empieza a incrementarse de 1400 a 1410, a 1415, a 1420, a 1425, sin razón aparente. Sí existe la razón es la reacción de armadura. Por lo tanto, ¿qué debo de hacer? Compensar esa reacción de armadura. ¿Cómo? Pues a través de un devanado compensador o bien un interpolo. ¿Qué es lo que hacen los devanados compensadores? Eliminar el efecto aquí. Los interpolos lo eliminan aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que volvemos al plano original, que es en esta forma, que es una línea completamente paralela al eje X. En este caso, porque hay motores de 4 polos que, bueno, ya tienen 2 planos. Por ejemplo, este es un solo plano, porque tiene 2 polos. ¿Pero qué pasa si tengo 4 polos? Pues tengo un plano así y otro plano así. Es decir, los tengo en forma de una X. Tengo 2 planos. Y eso también me va a generar problemas de reacción de armadura. Ese es uno de los grandes problemas que observamos en el motor universal, también conocido como motor serie, la reacción de armadura. ¿Por qué más en el motor serie que en el motor paralelo? Pues simplemente por la sencilla razón de que este motor consume mucha corriente. O sea, sus valores de corriente son exageradamente elevados. ¿Qué pasa cuando una corriente es muy elevada? Pues genera campos magnéticos muy grandes, genera distorsiones magnéticas muy grandes. Por eso es que en este motor se observa ese efecto de la reacción de armadura. Ahora, a lo mejor no alcanzamos a percibir la aceleración, porque pueden ser valores muy pequeñitos. Otro efecto de la reacción de armadura se le llama al chisporroteo. ¿Qué es eso de chisporroteo? Producir muchas chispas. ¿Chispas en dónde? En el conmutador. De hecho, es una forma muy práctica de mover el eje. Este eje de la zona neutra, yo lo puedo mover con un yugo, está soportado. Donde observe que el chisporroteo se disminuye, ahí es el eje de la zona neutra. Sí, pero si no tengo los medios por los cuales compensar la reacción de armadura, el chisporroteo se va a seguir dando. Entonces, el chisporroteo es un punto en el cual yo estoy produciendo arqueo. ¿En dónde? En el conmutador. Pero eso se produce ¿por qué? Por la reacción de armadura. Así de simple. Precisamente para eso está el devanado compensador. Que muchas veces, por las mismas condiciones de diseño, no se considera como una bobina que produzca mucho efecto. ¿Por qué? Mucho efecto de caída de tensión. Esta y esta muchas veces son casi del mismo valor. Por lo tanto, no se consideran. Y si se llegan a considerar, se considera una sola bobina. ¿Por qué? Porque estas dos se encuentran conectadas en serie ¿a quién? A la armadura. Entonces, no hay problema si las dos bobinas se consideran como una sola bobina. Precisamente para lo que viene siendo los cálculos. Y eso es lo que ahorita vamos a observar. Pero antes de seguir,
quiero que observen la famosa simulación. Espero que nos permita trabajar. Ahorita lo van a ver. Les comparto dentro de las pruebas que tenemos que hacer siempre para lo que son los motores de continua. Observen, aquí tengo el motor universal. Son 6 bornes, si ustedes se percatan. Armadura, los de rojo. Voy un poquito más de zoom. Los de amarillo, que son 3 y 4, y los otros dos amarillos, que son 5 y 6, que se refieren al devanado de compensación o compensador. Le doy más zoom para que aprecien las letras. Ahí está, compensador, serie. Si ustedes se fijan, dice 3A, 3A. Y en la parte superior de la armadura también dice algo como 3A. Es decir, ese es el valor máximo de corriente. Por lo tanto, ese es un indicador, un límite, para que yo no exceda ese valor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bien, les voy a reducir un poquito el zoom precisamente para que se percaten de cómo se hace la famosa prueba. Prueba de continuidad. Ahorita, lógicamente, bueno, lo hacemos con lo que tenemos. En este caso, es directamente con el multímetro. El multímetro se lleva a cualquiera de las terminales y se deja fija una terminal. Por ejemplo, vámonos primero con el amarillo, con el azul. El azul va negativo, lo colocamos aquí, le damos clic, ya saben, clic, y lo llevamos a el borne, en este caso, el borne 5. Ya que lo coloqué en el borne 5, o sea, el borne 5 del motor, que es el borne del compensador. Voy a colocar el otro cable, ¿en dónde? En el punto rojito, aquí, y le voy a dar clic. Observen qué pasa. Vean el valor 2.818. Ese es mi valor de resistencia. Me voy al serie, al que está arribita. Lo paso por acá, lo paso por acá, y observen cuánto me da. 1.54. Ese es mi valor de resistencia. Se percataron que son muy parecidas ambas resistencias. No son muy altas, de hecho son más bien bajas. Pero ¿por qué creen que debe de ser baja? Ah, pues para que toda la energía le llegue a quién? A la armadura. Ese es el chiste. Observen, vamos a ver cuál es el valor de la resistencia de quién? De la armadura. Observen. Ahí tenemos infinito, nos movemos para acá. 3.311 y luego se va para abajo. Es lo que les digo, ahorita está fallando de un valor y de repente se fue a cero. El valor es de 3.31. ¿Qué significa? Que las tres resistencias son muy parecidas. Uh-huh. Eso es a final de cuentas lo que me interesa conocer. Por lo tanto, son tres resistencias. La resistencia de armadura de 3.311, la resistencia del campo serie de 1.50 y tantos y la resistencia del campo o del devanado compensador 2.20 y tantos. Esa es la prueba que se tiene que hacer siempre para que verifiquemos el valor de la resistencia. Así determinamos posibles fallas en dónde, en el conmutador con el carbón, del carbón hacia el exterior, o bien que la bobina serie o devanado compensador, cualquiera de las dos estén dañadas, es decir, estén abiertas. Si no tengo conducción, es decir, que me marque infinito, significa que está abierta. O sea, si marca esto, o se marca un 1 por aquí, o un 0, perdón, un 1, o un 1 con un 0, o un 1 con dos ceros, o un 1 con tres ceros, significa que está abierta la bobina. ¿Sí? En lo que les digo, esta cosa está ahí haciendo ciertas acciones que no van. Ahí tendré que marcar infinito. ¿Por qué? Porque son dos circuitos completamente diferentes. Bien, vamos a dejar de compartir. Ahora, ¿todo esto para qué me sirve? Pues no es para complicarnos, ¿eh? Es al contrario, es para podernos apoyar en cuanto a qué, en cuanto a la determinación de dos datos importantes. Nada más hemos visto prácticamente ahorita uno. Y cuando vimos motor de alterna vimos dos. En motor de alterna vimos el rendimiento y el deslizamiento.
Perfecto. Ya sabemos cómo calcularlo, ya sabemos a qué se refiere, no hay problema. Pero ahorita en el motor universal y en el motor paralelo que vimos la semana pasada, tenemos que ver siempre dos efectos, que el segundo no se los di, no lo hemos profundizado mucho. Precisamente, ¿por qué? Porque ya con el rendimiento ya tenemos un gran avance respecto a el comportamiento de la máquina. Cuando yo estoy manejando motores de corriente continua, lo que comúnmente busco es una eficiencia o rendimiento del 80% como mínimo. Bien, por lo tanto, mi eficiencia debe ser mayor o igual al 80% recomendado. Pero también hay algo que se llama regulación, y esta regulación se refiere a la variación de las velocidades, velocidad de vacío a la velocidad con carga, entre la velocidad con carga por 100. Uh-huh. Si nosotros nos acordamos de la semana pasada, el motor paralelo desarrollaba una velocidad que hasta les dije, tenemos que ajustarla a 1800 RPM, la ajustábamos, 1800. Y cuando le íbamos cambiando carga, por ejemplo, cuando es en vacío, esta velocidad es cero, este es cero, por lo tanto mi regulación no tiene, es un valor indeterminado. ¿Sí? Si estas dos son iguales, es cero entre el valor de la velocidad con carga, siempre cualquier cosa que divierta un cero siempre va a ser cero. Bien, ahora, fíjense, cuando yo empiezo a mover el reóstato de excitación, o sea, del reóstato de campo, la velocidad empieza a variar, esta la de carga. ¿Qué pasa con esta velocidad? Esta se mantiene constante. Por ejemplo, 1800 menos 1500 sobre 1500, porque este es un dato que obtuve de la práctica, por 100. Esto me da un valor de 300 entre 500, entre 1500, 2%. 2%. Bien, lo que yo busco en esta regulación es que sea un valor igual o menor al 10%. Si tenemos que es la velocidad en vacíos de 1800 y mi velocidad con carga se va a 1500, aquí vamos a obtener un valor del 2%. Está dentro de. Entonces, lo que yo voy a buscar siempre va a ser valores relativamente bajos en regulación, altos en rendimiento. Siempre. Recuerden, esa es la variación entre la potencia que entra contra lo que yo convierto. Por eso nuestras regulaciones en el motor que estuvimos viendo son más bien bajas. ¿Por qué? Porque son motores que no desarrollan gran par, no desarrollan gran potencia de salida, pero sí consumen mucha energía. De hecho, estuvimos viendo que eran de 600, 500, 450 watts. Sí, es mucha energía, aunque aparentemente parece ser que es poquita, no, sí es mucha. Por lo tanto, hay que evitar que haya mucha energía consumida y poca energía convertida. Recuerden la función del motor, es convertir energía. La energía eléctrica la convierto en energía de movimiento. Y tenemos que ver muchas cosas, por ejemplo, como este de la zona neutra, por ejemplo, el calentamiento que se da, por ejemplo, lo que estoy moviendo. ¿Para qué? Para obtener una regulación lo suficientemente adecuada. ¿Qué pasa si esto se cae? Vamos a imaginar que esto se nos va a 800. Porque puede ser que tengamos este valor. Pues resulta ser que son 125%. Ya me está dando un indicador ahí. ¿Qué significa? Que o se calienta mucho, está consumiendo más energía de lo normal, puede ser una falla de conexión, puede ser una falla en el mismo devanado, puede ser una falla mecánica, en fin. Todo está provocando que la máquina se frene mucho. En motores de corriente continua, no siempre llegamos a estas velocidades son muy bajas. En donde sí llegamos
Es en el motor universal y en corriente alterna. De hecho, ustedes han usado un motor de corriente alterna llamado universal en una licuadora, en un taladro, en una caladora. ¿Qué pasa cuando yo le estoy perforando una pared o bien estoy moliendo algo que es muy duro? Pues estamos jalando una velocidad muy pequeñita, pero tenemos un gran par de fuerza. Esa es la ventaja del motor serie, del motor universal, que nos proporciona un gran par, pero mi velocidad tiende a ser a veces baja. Cuando el par es muy alto y mi velocidad es baja, ese es su comportamiento normal. Caso contrario, se puede ir mi velocidad súper alta, pero mi par es muy pequeñito, o sea, mi fuerza de movimiento es muy pequeñita, mi arrastre es muy pequeñito. Ese es un comportamiento normal en el motor serie. Pero eso tiene una razón y eso es lo que ahorita vamos a ver. Bien, ahora, respecto a esto, estos datos son cuando el motor está funcionando, cuando está operando. La velocidad vacía, la velocidad con carga. Comúnmente siempre van a ser datos que yo voy a tener. Difícilmente yo los puedo calcular. Tendríamos que hacer ahí una cierta aplicación de muchos conceptos de campos electromagnéticos para poder determinar la velocidad. ¿Como cuál? Fíjense, este efecto que ya lo habíamos visto la semana pasada, si yo despejo ese, queda como P z phi sobre, perdón, arriba 60A. Listo. Tendría que calcular la fuerza contra electromotriz, se puede hacer. Tendría que conocer el número de polos, se puede hacer. Tendría que calcular el número de conductores o contar el número de conductores, se puede. 60 es una constante. El número de la es el recorrido de corriente de armadura. El problema sería este valor. Los Webers o los Maxwells, o sea, es el campo magnético. Pocos aparatos de medición existen que puedan medir el Weber y el Maxwell. Casi no existen. Entonces, medirlo va a costar mucho trabajo. Calcularlo es posible, pero bajo ciertos términos que muchas veces desconocemos. ¿Cómo podríamos calcular estos Webers? Pues muy fácil con otra ecuacióncita que ya vimos. Tendríamos que conocer la constante de la máquina, la corriente de armadura, para poder, y el par, para poder determinar el campo magnético. Entonces nos complica mucho, ¿sí? Por eso es que tenemos que entrarle por otro lado. ¿Por qué quiero conocer o para qué quiero conocer la velocidad? Pues para determinar regulación. Fácil, tengo sensores, tengo medidores que me pueden determinar la velocidad. Es más fácil a través de otros medios que por cálculo. Ya se los acabo de demostrar. Muchas veces a mí se me complica por medio de cálculos determinar ciertos parámetros. Olvidémonos de esos cálculos. Vámonos de estos métodos, vámonos por lo más fácil. Comúnmente siempre vamos a trabajar lo más sencillo, precisamente para evitarnos más conflictos. No estamos desarrollando máquinas nuevas, ya son las que están. Por lo tanto, partiendo de la teoría, podemos decir cuál es su comportamiento, podemos anticipar sus posibles fallas. Por eso lo tenemos que hacer de esa forma. Bien, les borro esto. Entonces, hay valores que yo puedo medir. Por ejemplo, dentro del parámetro de la eficiencia o rendimiento. Es lo mismo. Yo sé que es la variación de la potencia de salida contra la potencia de entrada. ¿Por sí? ¿Cuál es la potencia útil? Ya lo vimos en el motor pasado. La potencia útil se le conoce como E por I de armadura, pero también se le conoce en términos mecánicos como el producto de estos dos elementos sobre una constante. Todo esto dado en watts. Y la potencia total es la energía que suministra la máquina. Esta es considerada a partir de este cálculo.
En corriente continua es así. En corriente alterna falta un coseno y un raíz de 3 o raíz de 1, que es 1 a final de cuentas. Pero recuerden, esto es corriente continua. Estos dos yo los puedo calcular. De hecho, en el motor paralelo ya lo sabemos calcular. Corriente de armadura es igual a corriente de línea menos corriente de excitación. Pero en este caso específico del motor serie, observen, tenemos esto que es muy peculiar. Quedamos que nada más vamos a manejar una sola resistencia de armadura. Quedamos también que el devanado compensador se considera como parte de esta bobina. Es otra bobina en serie que está acomodada en otro lugar. Así. Este está en enfrente y el compensador está así. Sobre esta bobina. Bien. Listo. Esta es mi. Aquí voy a meterle tensión de línea. Como tal, produzco una corriente. La corriente cuando fluye por esta bobina se llama corriente del campo serie o de excitación. Acuérdense que en su momento les dije, puede ser corriente de excitación paralela o corriente de excitación serie. Este es serie, ¿por qué? Porque es un motor serie. Pasa la corriente por acá, cuando atraviesa la armadura se le llama corriente de armadura. Y cuando sale de la armadura y llega otra vez al punto de aplicación, se le llama corriente de línea. Si ustedes se fijan, las tres corrientes son iguales. ¿Por qué? Porque tengo un circuito serie. Entonces, mi primera ecuación es corriente de línea es igual a corriente de armadura, que es igual a corriente del campo serie. ¿Por qué lo estoy refiriendo, o más bien, por qué me estoy referenciando a este valor? Pues simplemente porque este es el que yo puedo medir. Este no. Adentro de la armadura me va a costar muchísimo trabajo medirla. Y en el campo serie todo esto está dentro del motor. Entonces también esta corriente va a ser muy difícil. Sí, en los puntos de conexión, pero lo correcto es medir afuera, porque es lo que me permite. Por lo tanto, ¿dónde mido la corriente de línea? En el exterior. Entonces, este dato lo puedo medir. Este dato es medible. Específicamente ahorita con la máquina que vimos, que les proyecté, medí una resistencia de armadura y medí una resistencia del campo serie más la resistencia del compensador, que es una sola. Prevalece la resistencia del campo serie. ¿En qué sentido? Porque es la más importante. Porque es la que produce el campo magnético. Esos son 6 ohms, que de hecho es un poquito menos, es como 4.5. Muy bien. Y esta era de 1.75 ohms. Listo. Pues resulta ser que aquí adentro de la armadura yo produzco un efecto cuando esto está girando de E. Cuando lo multiplico por la corriente de armadura que obtengo, la potencia útil, esta. Este producto es este. Por lo tanto, tengo que considerar el cálculo de E para poder determinar potencia útil, siempre y cuando no me den estos dos datos, que comúnmente no me los dan. El par para que me lo den o yo lo puedo obtener es muy difícil. Necesitaríamos meterle un dinamómetro y hacer una prueba con una barreta, etcétera, etcétera, para calcular, para ver cuál es mi fuerza en ese instante. Me va a costar mucho trabajo. Es más fácil colocar aparatos de medición, medir conómetros antes de conectar la máquina y poder determinar muchos valores. Por ejemplo, la tensión de línea, ¿cómo la calculo? ¿Cómo la mido? Con un voltmetro. La corriente de línea con un ampérmetro. La resistencia de aquí y de acá, ¿con qué la mido? Lo acabamos de hacer, con un ohmmetro. Entonces, esos valores son para mí más fáciles de determinar que estarle metiendo a la flecha una polea y luego una barra y luego un dinamómetro soportado desde el techo para que cuando yo lo jale, mida la fuerza. O sea, está caramba. O sea, no es tan fácil. Ese es un método, luego les enseño cómo se hace el método. Que ya es práctico, ya es muy impráctico. Ya casi no se mide. De hecho, ya vienen tablas la fuerza que me proporciona la máquina. Entonces, ¿qué hago? Pues me voy a la matemática simple, que es lo que ahorita vamos a tratar de exponer. Observen. Voy a borrarles el rendimiento y la regulación, porque ya me estorba. Y esta formulita que ya tenemos desde hace bastante tiempo. Fíjense, muchachos. Si yo hago un circuito equivalente, resulta ser que tengo esto en la armadura, tengo esta resistencia en el campo serie, tengo esta resistencia en la armadura y tengo mi tensión de línea aquí. Según Kirchhoff,
Según Kirchhoff, cuando yo le aplico un análisis a toda esta malla, cuando la corriente atraviesa la resistencia del campo serie, se le llama corriente del campo serie y ahí produce una caída de tensión. ¿Sí? Sale por acá. Este es el negativo, entra por aquí, la tensión es negativa. Así es mi análisis. La tensión es negativa. Esta, cuando entra la corriente por la resistencia de armadura, se llama corriente de armadura y me crea otra caída de tensión. Esta. Son dos caídas de tensión en el circuito. Y este efecto electromagnético. Estos tres se van a operar la causa que las produce, que es la tensión de línea. En este caso va a ser V de línea menos el efecto inductivo de menos la caída de tensión en la resistencia del campo serie menos la caída de tensión en la armadura. Pero todo esto, ¿cuánto es igual? A cero. Bien, yo tengo ahora que factorizar y quitar esa igualdad a cero. Comúnmente lo que yo estoy buscando, esos valores los puedo encontrar fácilmente, con cálculo o con medición. Y de hecho, cuando yo factorizo, fíjense qué ocurre. Esta corriente y esta corriente, de acuerdo a esta ecuación, es la misma, ¿no? Por lo tanto, la sustituyo. Listo, esta es la sustitución. Junté estos dos y sacamos un factor común, que es corriente de línea. Corriente del campo serie y corriente de la armadura, de acuerdo a esta ecuación, son iguales. Entonces me voy a un término que voy a conocer a través de quién, de la medición con un ampéretro, la corriente de línea. Y es un dato de placa también. Entonces, a partir de aquí, yo ya tengo el chance de poder quitar esta igualdad a cero. Como voy a calcular y ya no voy a medir, ¿qué tengo que hacer? Fíjense. Quito la igualdad a cero. Es decir, este lo paso al otro lado, este lo paso al otro lado, pero este queda negativo. Si le aplico un negativo a todo, cambio su signo. Queda E es igual a BL menos IL por RA más RS. Con esto yo obtengo la fuerza electromotriz inducida E, que es esta. Esta E es exactamente esta, que es todo este resta que tenemos ahí indicada. ¿Para qué me va a servir? De la fuerza contra electromotriz. Listo. ¿Para qué me va a servir? Para calcular potencia útil. ¿Por qué? Porque si no me dan estos dos, pues ya me fastidié, ya no lo puedo hacer. Comúnmente se hace así, de esa forma. Así que pues vamos a empezar a trabajar este tipo de problemas referidos a regulación y rendimiento de motores. La regulación prácticamente en motor serie, motor paralelo o motor compuesto se calcula exactamente igual. Lo único que se diferencia entre ellos tres es la forma en la cual calculamos la potencia útil. Sí, aunque es por idea madura, sí, pero la fuerza electromotriz inducida es diferente de un caso a otro. Es lo que tenemos que aprender a identificar. E insisto, ¿para qué me sirve eso? Pues a través de estos dos elementos puedo calcular el rendimiento, que ese es uno de los más importantes. Bien, voy a borrarles esto. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Todo bien? Pues continuamos. Cópienlo, muchachos, por favor, antes de... Bien.
Entonces ya tenemos dos ecuaciones, la de corriente, que es la que ya arriba está, y la de tensión, que es esta, que son las que vamos a ocupar. Bien. Muy bien. Voy a borrarles esto nada más. Muy bien. Observen. Problema típico. Un motor de CC serie gira a 2500 RPM. Coma. Cuando consume 25 amperes con una tensión de 250 volts. Y vamos a usar esos datos. La resistencia, punto y coma, la resistencia del inducido, les pongo entre paréntesis armadura para que sepan a qué resistencia me estoy refiriendo, armadura, y del inductor, entre paréntesis, campo serie. ¿Qué pasa si es un motor paralelo? Campo paralelo. Campo serie es el inductor. La resistencia son de 1.75 y 4.5 ohms respectivamente. Punto. Calcular. Inciso A, potencia útil. Inciso B, inciso C, rendimiento. Útil, total y rendimiento. Bien, pues procedemos a realizar dicho problema. Observen. Recomiendo que hagan un diagrama de lo que vamos a colocar y lo que vamos a emplear de los datos. Por ejemplo, aquí tengo el rotor, el campo, la otra parte de la escobilla y aquí. Eso es lo que entra. ¿Qué es lo que entra? Esta corriente y esta tensión. Son 250 volts, 25 amperes. Tensión de línea, corriente de línea. Sí, gira a 2000 RPM. La velocidad de giro es de 2500 RPM. Muy bien, RPM. Este dato está por demás en este caso específico. Hay veces que les pido calcular el par o al revés, les doy el par para que calculen la velocidad de giro. Eso ahorita lo vamos a ver, que de hecho ya lo empezamos a trabajar con el motor paralelo. La resistencia de armadura, 1.75 ohms. La resistencia del campo serie, 4.5 ohms. Listo. Ahí está. Ahora, ¿qué procede? Pues simplemente a calcular. Me están dando el inciso A para calcular potencia útil es igual a E por I de armadura. Ahí está.
Y por lo tanto tengo que hacer ciertos cálculos. Para calcular E, ¿qué necesito? Aplico la ecuación tal cual. Recuerden, si les doy todo esto es porque necesito observar qué tengo para poderlo aplicar para acá. Si no lo tengo que buscar. Pero hay veces que no hay necesidad de buscar mucho. Hay que nada más buscarle bien, rascarle para observar qué nos están dando de datos. Para eso sirve colocarlo aquí los datos. Bien, la tensión inducida a E va a ser igual a la tensión de línea. ¿Cuánto es la tensión de línea? 250 volts, los tengo. Tengo la corriente de línea también, la tengo, y 25 amperes. Tengo la resistencia de armadura, la tengo, y la resistencia del campo serie también la tengo. Pues entonces lo puedo sustituir fácilmente. Por lo tanto, viendo los datos, los sustituyo tal cual. 250 volts que correspondan a la tensión menos la corriente de línea que es 25 amperes por resistencia de armadura 1.75 más 4.5 ohms. Esa es la caída de tensión de la máquina. ¿Por qué? Porque es el campo serie y la armadura. Muy bien, pues procedemos a calcular lo que es 1.75 más 4.5 nos da 6.25 por 25 de la corriente. Nos da 156.25. 250 menos 156.25 volts. Esto es igual a ¿cuánto? 250 menos lo que obtuvimos en ese producto, 93.75 volts. El efecto electromagnético es esto. Me piden calcular potencia útil. Lo calculo, potencia útil es igual a E por I de armadura, y es igual a 93.75 por 25, porque es la misma corriente. Recuerden, corriente de línea es igual a corriente de armadura, que es igual a corriente de el campo serie. Las tres corrientes son las mismas. Por lo tanto, el valor es de 25 amperes. Esto me da un gran total de 2.343.75. ¿Qué? Watts. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué me ven calcular? La potencia total. La potencia total es igual a B de línea y de línea. Esto es igual a ¿cuánto? A 250 por 25. Esto me da un gran total de 250 por 25, 6.250. ¿Qué? Watts. Por último, el inciso C. El inciso C es la relación entre ambas potencias. Potencia útil, 2.343.75 y potencia total, 6.250 en el denominador por ciento de esto. Eso está de más. Nos da el gran total de 37.5%. ¿Qué habíamos quedado con ese tipo de máquinas? Que si se caen más allá del 50%, hay algún problema ya con ellas. ¿Sí, muchachos? ¿Alguna duda? Cópienlo, por favor.
¿Dudas, chicos? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Todo bien, profe. Perfecto, perfecto. Cópienlo, muchachos. Una aclaración, el motor de CCL serie, cuando está como motor de corriente continua, sí es de muy bajo rendimiento. ¿Por qué? Porque se calienta mucho. Esa es una de sus peculiaridades. Tiende a calentarse excesivamente. ¿Pero por qué se calienta? Pues por la corriente que lleva. O sea, 25 amperes, 30 amperes, 45 amperes, 50 amperes, que es una corriente muy común, pues sí es un algo. Cosa que en corriente alterna no pasa. Y de hecho, si yo conecto un motor serie en continua y después lo conecto en alterna, hay un cambio en su funcionamiento respecto a rendimiento, se hace más eficiente en alterna. Simplemente porque tenemos reactancia inductiva en alterna. Aquí en continua no tenemos eso. Y es por eso hace que se desarrolle una gran corriente y eso que genera un gran calentamiento. Es el problema de este motor. Y eso también es su beneficio. ¿Por qué? Porque al momento de tener mucha corriente, produce mucho campo magnético y también me produce mucho par. O sea, esa es otra ventaja, por decirlo de alguna manera. De todos los motores tienen ventajas y desventajas. Esta es su desventaja, ¿cuál es? Que se calienta mucho y es de bajo rendimiento por la corriente. Pero otra ventaja es que genera un gran campo magnético y me ofrece la posibilidad de un alto par de arranque. Esa es la ventaja. Bien, muchachos. Como se alcanzaron a dar cuenta, esta máquina, sus resistencias son muy bajas. De ahí el valor de corriente tan elevado. Bien. Insisto, esa es una ventaja, pero también es una desventaja. O sea, hay sus pros y sus contras. Bien. Vamos a un problema más. Observen. Insisto, hay datos que vienen de más. No hay problema. Hay que aprender a categorizarlos para ver si nos sirven o no. Bien. Un motor serie consume 30 amperes a 380 volts, siendo la resistencia de armadura de 0.5 ohms y la resistencia del campo serie de 1 ohm. El rotor gira a 2300 RPM. Calcular, inciso A, potencia útil. Inciso B, potencia total. Inciso C, rendimiento. Inciso D, potencia mecánica en CB. Deben ustedes saber que los motores de corriente continua en la actualidad se siguen aplicando, sí,
pero más para sistemas de locomoción. O sea, sí, los motores del metro son de corriente continua. No son serie, de hecho son compuestos. Cada sistema de tracción es un buggy. Por ejemplo, en el metro tenemos dos sistemas de tracción, uno adelante y otro atrás. Esos sistemas de tracción son motores compuestos. Lógicamente son diseñados especialmente para que el motor sea muy compacto y desarrolle todo lo que tiene que desarrollar como un motor tradicional, que son bastante largos, bastante anchos. O sea, son motores especiales. El control del metro es a través de un reóstato. Así muy parecido al del motor de corriente continua denominado paralelo. Con el reóstato yo desarrollo velocidades. Máxima velocidad, mínima velocidad. Cuando llega a mi mínima velocidad, el motor se desacopla. Queda energizado, pero se tiende a desacoplar. Para eso necesitamos otro medio auxiliar para que acople. Cuando acopla, se empieza a mover el brazo del rióstato. Sí, es a través de un sistema integral. ¿En qué sentido es integral? Si yo muevo un brazo, si es un convoy de 10 vagones, muevo simultáneamente 10 rióstatos. Lógicamente eso se hace a través de una variación electrónica. Por eso es que el metro, a pesar de lo que se diga, es tan eficiente. ¿En qué sentido? En el consumo eléctrico. Y ojo, yo les he comentado desde el semestre pasado, les dije, si mal no recuerdo, que buscaran los videos estos de los automóviles Tesla contra cualquier motor de combustión interna, es decir, un Porsche, un Ferrari, un McLaren, contra esos autos que son los llamados muscle cars. Esos muscle cars son motores son motores de combustión interna. Son mucho menos eficientes que el motor eléctrico. Y de hecho observen el calentamiento de un motor eléctrico y el motor de combustión interna. El motor eléctrico lo pueden tocar. El de combustión interna no lo pueden tocar, se queman. Entonces, Pero fue una pregunta, ¿pero qué carro ofrece mayor rendimiento y mejor velocidad y mejor eficiencia en el aspecto automotriz, profe? ¿Un pues, automóvil como un Ferrari, no, un deportivo o un carro como Tesla de pues eléctrico? ¿Cuál ofrecería más? Tesla, ¿Ofrece más rendimiento un Tesla que un Ferrari? sí, pues es del 80%. El Ferrari anda sobre el 30%. Yo pienso que Ferrari tiene un poquito más de... No, Bueno, es que el rendimiento sería No, más... es que los No motores sé mucho sobre... eléctricos sacan la velocidad al instante y los de exacto, combustión tienen que hacer primero la combustión, es donde tarda. así es, Realmente cuando hacen la explosión, solo el 30% es lo que se ocupa para hacer la así velocidad. es. Y ojo, el 30% es cuando un motor es nuevo. Muchas gracias, compañero Patiño. Es el problema del motor de combustión interna. Por eso es que son tan ineficientes. O sea, lo que es la parte energética es al 100, o sea, el tanque de combustible es al 100%. Lo que mando al motor y lo transforma en movimiento es al 30%. O sea, todo el calor se disipa, el 70% que produce el auto, el motor, se va en calor. Ustedes pueden competir con un Tesla y con De hecho, he visto competencias de Teslas contra motos. Motos de 6 cilindros, 4 cilindros, 8 cilindros. El auto Tesla les gana. A ver, vuelvo a insistir. La ventaja de estos motores es que su reacción es rápida, es inmediata. O sea, no hay necesidad de que en lo que acelero, hago el cambio. Oye, si es una caja automática, la caja automática hace que entren los engranes, pero con cierto tiempo. Eso cierto tiempo, esa sincronización, que es a final de cuentas es un cierto tiempo perdido, en los motores cilíndricos no se tiene. Véanlo, o sea, simplemente ahí en Calzada de Tlalpan. Vean el metro.
La velocidad máxima son 80, 85 kilómetros por hora. 85 kilómetros por hora. Un auto a 85 kilómetros por hora simplemente ahí no lo levanta por todo el tráfico y todo lo que quieran. Y aparte, si arrancamos el mismo punto, el auto en lo que hace los cambios, ya se lo llevó el metro. Y ojo, vean el tamaño del metro. ¿Se me explicó? Y fíjense que a pesar de que tiene tanto peso, andan sobre el 75% de eficiencia. ¿Qué comparamos un auto que pese, que les gusta 1 tonelada, contra el metro que ha de pesar más o menos como unos, por vagón, como unas 25 toneladas? Y tiene dos bogies, uno adelante y otro atrás, exactamente en los extremos, que son los que me proporcionan la tracción. O sea, si se dan cuenta, el problema que es que el motor eléctrico tiene que estar conectado a su fuente. Por eso no pueden ser llamados como tal automóviles. O sea, el automóvil, su definición es aquel dispositivo que se mueve autónomamente. Uh-huh. El motor eléctrico no es tan autónomo. Sí, igual el motor de combustión interna tampoco es tan autónomo. ¿Por qué? Porque necesita proporcionarle combustible. Pero el combustible del auto rinde más que un Tesla. ¿Por qué? Porque el consumo eléctrico es muy elevado. Ese es el problema del auto eléctrico. Pero con los sistemas fotovoltaicos, pues ya se está medio solucionando. O sea, esto a lo mejor a ustedes les toca ser ese ingeniero o ese maestro en ciencias o doctor en ciencias que logre establecer cómo carambas crear baterías o pilas o acumuladores capaces de soportar más de 15, 20 horas operando. Las baterías actuales no duran más de 6, 8 horas. Ese es el problema que se tiene en los automóviles eléctricos. No híbridos, eléctricos. Porque el híbrido, pues no es gran ciencia, o sea, es un motor con otro motor, pues, ¿como para qué? Sí contaminas menos, pero el chiste es dejar de contaminar. Pero ahora también viene ahí el problema, cuando queramos cargarlo, el eléctrico, ¿qué pasa? Pues ¿de dónde sacamos la generación Se ocupa eléctrica? mucha carga. Exactamente, ocupamos mucha energía de combustible fósil. Es decir, muchas de las centrales de generación, ojo, y no en México, porque en México tenemos una gran cantidad de plantas de generación eléctrica. Pues sí producimos energía eléctrica, pero también tenemos que consumir gasóleo, combustóleo, y eso que nos genera, pues, CO2 a la atmósfera. Igual les digo, a ustedes les va a tocar ese cambio, ese momento en el cual ustedes posiblemente, diseñen sistemas fotovoltaicos autónomos, o sea, para automóviles. El problema son muchos para hacerlo, como tal, como se los platico. Imagínense poder estar cargando a un auto Tesla con sistemas fotovoltaicos especiales. Podremos hacer que el auto corriese durante mucho tiempo sin necesidad de repostar carga eléctrica. O sea, lo que ustedes Pero sí hacen las con sus... pilas no se tratan conforme Por al tiempo, eso, profe. O no, sea, la batería, bueno, o sea, más que se gaste el desgaste natural de que en un tiempo la batería va a ser desechable y no se va a poder volver a ocupar. Que no va a contaminar más una pila este, que contiene más, no sé cómo decirlo, pero que más contenga material contaminantes la tóxico. pila y que sea material Sí, tóxico, exactamente, material tóxico. el problema es Por que las baterías van a ser precisamente desechables, ¿no? por eso ustedes van a tener que hacer eso. O sea, a ustedes les va a tocar ese cambio. ¿Cómo hacer baterías renovables y cero contaminantes? Hay muchas cosas de la naturaleza que producen energía eléctrica. Hay muchas cosas que producen energía. Por ejemplo, hay unas pilas, no sé si han escuchado pilas de hidrógeno. Separan el agua, crean hidrógeno, pero ese hidrógeno se quema.
son motores especiales de hidrógeno, muy parecidos al de combustión interna, tienen otra configuración. Queman el hidrógeno, sí, pero cuando el hidrógeno se quema, lo que sale del escape es agua. Entonces, esa es una forma de contaminar menos. El problema es hacerlo en una producción a escala. O sea, sí hay laboratorios, hay, de hecho, BMW es quien lo está trabajando, y creo que Volkswagen lo están trabajando. También Toyota, profesor. También Toyota, fíjense. O sea, ellos le están apostando a esa tecnología nueva que no existía. ¿Pero de quién le están sacando? Pues de las plantas. O sea, la planta es la que nos pone el ejemplo. La planta a través del cloroplasto que hace, transforma la energía del sol en alimento. ¿Pero qué es lo que hace? Pero aquí lo Consume. importante sería tratar de comercializar todos los componentes más actuales, ¿no? Porque tal vez es muy eficiente, pues como se dice, crear pilas a base de hidrógeno, ¿no? Pero al final tal vez no es tan costeable y las empresas no siempre van a ver por el bien del medio ambiente, siempre van a ver por el dinero y yo creo que tendría que llegar a un punto exacto entre que no contamine y que sea costeable para la gente que quiere vender incluso las empresas automovilísticas. A ellos Se no les anda. conviene por meter nueva tecnología No, perder pues dinero claro. o producir carros. Van ¿A a buscar poco, un balance donde ganen dinero y contaminen menos. O sea, ¿A poco creen que creo les que tiene que estar entre conviene, un intermedio. por ejemplo, ustedes que usan el boiler diario, ¿a poco creen que a los gaseros les conviene meter gas natural? Pues no. Y el gas natural No, tiene mejor eficiencia calórica y tiene menor cantidad de desecho cuando se quema. O sea, la proporción de monóxido y de dióxido es muy pequeña en comparación del gas LP. ¿Ustedes creen que a un industrial le va a convenir perder dinero para mantener el ambiente? No, a ellos les vale. Precisamente hay algo que se llama la relación, que es, ¿calidad-precio? no, 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 no. Demanda, oferta-demanda. Mientras no compremos cosas que ambientalmente manejen una mejor estabilidad, pero ¿quién depende que la compremos? O sea, nos critican a todos y eso lo comento para todos, todo nos pasa. Compramos refresco, pero la botella es desechable. O sea, ¿a poco la Coca-Cola, Pepsi-Cola, etcétera, etcétera, nos venden refresco retornable? No, no nos venden refresco retornable. Y si lo venden precisamente para taquerías, para lugares de comida específicos, etcétera, etcétera. El aluminio es reciclable, sí, pero ¿a poco yo voy a juntar todo mi laterío y lo voy a llevar por todo? ¿Qué pasa si juntamos latas y demás? Pues se nos empieza a hacer un tiradero y demás. A eso voy, o sea, aunque nosotros tengamos la mejor disposición de poder hacer algo, no nos van a dejar. Es una Depende de gran los grandes realidad. corporativos, ¿no, profe? De las empresas Exactamente, grandes que quieran mejorar el mundo. exactamente. Pero yo creo que estamos en un mundo donde, no, bueno, incluso en el sector de salud, no le conviene que a la salud que estés completamente al 100 porque si no pierden un cliente. Claro, Y es complicado, suena raro, pero no, pues, al sector salud no le conviene que estés sano. Le conviene no, que te sabes por esta vez para que cuando te enfermes exactamente. vuelvas a ir y acudir hacia Ujú. al médico. Y más en los Y así con hospitales muchos negocios. privados. Así es. Claro, claro. Ah, y también háblese también del gran, del alimenticio, bueno, del gigante del alimento que es Coca-Cola. La Coca-Cola Sí, mata a sus mejores clientes, si se da cuenta. A la gente sí, que consume Coca-Cola en un futuro se le hacen problemas cardíacos, obesidad y todo eso, no nos damos cuenta que al final lo único que le importa a las empresas es generar dinero, son máquinas de dinero, no les importa el bien común y al así final se es. disfraza de cierta parte se disfraza de hipocresía, ¿no? Sí, es una gran realidad. No, y lo peor es que es tan grande su monopolio que por más que busquemos alguna salida alternativa, no existe o bien ya está integrada. Es otro gran problema. Por eso cuando salieron lo de los sellos, ¿se acuerdan? Le tiraban y le tiraban. Pues es que, por ejemplo, en Chile manejan también lo de los sellos, nada más que ahí es a través de colores. Color rojo, peligro. Color verde,
es apto para consumo humano, o sea, de forma segura. En Estados Unidos quitaron de las cajas, quitaron lo que eran los adornos, igual que aquí, que en México. De hecho, nosotros copiamos eso de allá. Eh, Mucho de la venta que se tenía en otros países, en ciertas medidas, se tuvo que reducir por los graves daños que estaba generando a la salud pública. Y es que ese es el gran problema. O sea, la medicina piensa que la persona va a actuar de forma ordenada y correcta, y no, no es cierto. Seamos honestos, no es cierto. Mucha gente prefiere una cerveza, un refresco, que tomar agua. Digo, es la costumbre, pues ni modo. O sea, el problema es eso, que esa costumbre va a matar está matando a la gente. Y todo lo que es su compañero, efectivamente, es una realidad. El hecho de que los grandes corporativos no quieren hacer nada. Y uno del ejemplo es esto en la parte eléctrica. Por ejemplo, el cobre que se pudiera reutilizar, porque ya no se reutiliza como tal. O sea, muchas veces cuando hacemos una instalación, que es una adaptación, que es un crecimiento en una instalación, tenemos que comprar todo nuevo otra vez. Eso que digan de que se echa a perder el cable, no es cierto. Nos da flojera volver a usarlo. Es muy diferente. Y, por ejemplo, todo esto que todavía no hemos entrado como tal a la parte de mantenimiento, tenemos también que considerar esto, el impacto del mantenimiento, el impacto ambiental. Hay mucho material que se desperdicia, se tira, que no se recicla y se termina tirando, o sea, a la basura, a los desechos industriales, y hay quien hace su agosto, es el que recoge todo el desecho industrial. El cobre, el aluminio, cinta de aislar, soldadura, plomo, estaño, madera, cartón, todo eso es reciclable, pero tenemos la nula cultura del reciclaje, y lamentablemente es una gran realidad. Y en cualquier empresa donde ustedes vayan, muchos que tienen o que implementan la parte de reciclaje, muchas veces no es ni siquiera aceptada. ¿Por qué? Porque lo que menos quieren es estar revisando, verificando qué sirve, qué no sirve. Entonces todo mejor se va a la basura. Entonces, aunque digan que son sustentables, sostenibles y demás, no, no es cierto, no existe. Y por ejemplo, lo que hace Tesla con sus autos eléctricos, sí que son de litio y demás, son todavía inestables. ¿Por qué? Porque no se tiene la tecnología, pero ¿quién va a querer que haya una tecnología que evite el consumo excesivo de combustibles fósiles? Si eso durante más de 100 años ha hecho que el país, bueno, el país, el continente y el mundo entero gire. O sea, desde 1860, 70 se tiene el petróleo consumiéndose a grandes cantidades. Simplemente en las estufas de nuestras casas de habitación. Los boilers. Necesitamos gas. Pocas son las casas que usan gas natural. Pocas. Si lo comparamos, es más o menos unas 20 contra 1, aprox. O sea, 20 que consumen gas LP contra una que consume gas natural. Entonces, eso nos genera mucho conflicto. Y eso es lo grave, lo que vamos a ver más adelante. Que sí, nos va a agarrar, y quizás a ustedes no les toque. Está complicado ahorita. Ah, no, ahorita y más adelante van a ver. Estamos en O un sea, momento en donde queremos hacer un cambio, pero el cambio es, pues, bueno, de aquí a futuro viene un cambio como tecnológicamente, como socialmente. Incluso nos damos cuenta de culturas como la japonesa, incluso la China ya está adaptando la cultura del reciclaje, ¿no? Pero al final en culturas como Estados Unidos y México, que es el capitalismo al máximo, en Estados Unidos cuando se te descompone algo, no lo tratas de parar, luego compras algo y está, bueno, en el país más capitalista que es Estados Unidos, no le importa reparar o reutilizar un teléfono. Ellos nomás quieren estar al margen, quieren generar dinero, gastar, porque para eso trabajan. Y creo que tiene que haber un cambio social y cultural para que el mundo pueda encontrar soluciones viables, porque al final de cuentas, los grandes siempre quieren tener dinero y a base de eso quieren. A ver, deje por eso tengo una idea.
y a base de este tipo a base de crecer más, no le importa el daño que hacen, ¿no? O a quién afectan, nomás con facturar más dinero al mes es lo único que les conviene. Nos damos Sí, cuenta en muchas empresas, incluso en sus trabajadores, que mucha gente, bueno, muchas empresas les pagan muy poco a sus trabajadores. Lo único que quieren es generar mucho dinero y pagarle poco a sus empleados. Pasa como en empresas como Palacio de Hierro y grandes corporativos como de Salinas Pliego, que es, bueno, esta empresa de él, les paga poco a sus empleados para que ellos tengan la mayor parte. Bueno, es que estoy investigando un poco sobre comercio y todo eso. Por eso me gusta hablar de esos temas. efectivamente, o sea, y no nada más es en ellos, por ejemplo, Ford, por ejemplo, Chrysler, por ejemplo, todas estas empresas de automotrices que no le quieren entrar al cambio hacia motores eléctricos, no pagan gran cosa, ¿eh? O sea, tienen a sus obreros sumidos prácticamente en la época de la colonia, o sea, son esclavos modernos. Digo, y al final de cuentas la mayoría del trabajador es esclavo moderno, ¿no? O sea, nada que ver con lo que supuestamente por leyes debería de manejarse, pero insisto, quizás a ustedes les toque ese cambio. Y ahorita, por ejemplo, con la pandemia, sí estamos de acuerdo que tenemos o tuvimos que haber desarrollado ya otras nuevas tendencias. La escuela va a dejar de ser lo que era. Ya no va a ser como la que ustedes conocieron, que presencial y en buena onda. Porque ahorita fue esta pandemia, pueden venir otras más. O sea, nos tocó, pero realmente estamos seguros de que esta es la última. No, no va a ser la última. Y a raíz de que, precisamente como usted dice, y usted y todos los muchachos lo han visto, que prefieren levantar edificios que levantar parques, se están acabando con el entorno. Lógicamente es la necesidad del ser humano, pero ¿qué tan válida es la necesidad del ser humano para una estabilidad ecológica que debe de haber en el planeta? Por ejemplo, ahorita no nos ha tocado, o a lo mejor ya nos está tocando la guerra del agua. Se considera que en el 2050 la primera guerra mundial va a ser del nuevo milenio, va a ser por el agua. El cambio climático está dañando todas las reservas de agua. Sí, el agua se están subiendo los niveles del mar, sí, pero es agua salada. A través de energía nuclear puedes desalinizar el agua, pero ¿quién tiene energía nuclear? Pocos países, entonces esos países van a ser víctimas de tratarles de quitar el agua por medio de otros países que no tienen el acceso. Por ejemplo, toda África prácticamente su cantidad de agua que tiene es baja. O sea, no es gran cosa lo que tiene. O sea, a ustedes les va a tocar esa gran situación que probablemente a sus papás o la generación de sus papás y mía ya no nos va a tocar. Es un hecho. Pero ustedes sí. Ustedes son los que van a vivir, van a evidenciar todo eso y eso es lo grave. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a subsistir nada más? Bien, retomando esto, ya para irnos, es el último problemita para que el día jueves empecemos con el motor directamente. Tiene esos 5 datos, fácilmente podemos determinar muchas cosas. Por lo tanto, empezamos otra vez con potencia útil. Inciso A, potencia útil es igual a E por I de armadura. Donde E no la tengo, la voy a calcular, que es esta relación. Esto es igual a, sustituyendo 380 menos 30. Hacemos la suma de una vez, 1.5. Y obtenemos la cantidad. $335.
Me voy para acá arriba, 335 por 30 para calcular la potencia útil. 10.050 watts. Esa es mi potencia. Inciso B, la potencia total. Esto es igual a B de línea y de línea, que es el valor de la tensión de entrada contra la corriente de entrada. Recuerden, acá arriba la corriente de armadura es la misma que la corriente de línea. ¿Por qué? Porque es un circuito serie. Esto es 380 por 30. Son 10.000, 11.040 creo. 11.400. 11.400 watts. Inciso C, el rendimiento. Potencia útil, potencia total por 100. Esto es igual a, sustituyendo 10.050 entre 11.400 por 100. $88.15. Y por último, el inciso D. Me piden calcular la potencia mecánica. Como tal, aplico ya directamente la ecuación. Nada de poner la potencia mecánica es igual a la potencia útil entre constante, no. Aquí ya la aplico. CB es igual a, porque me están pidiendo CB, potencia útil entre la constante 736. Esto es igual a potencia útil 10.050 entre 736. Esto es igual a 13.65 CB. Es una máquina que me produce esa cantidad de caballos de vapor. ¿Alguna duda, muchachos? Cópienle, chicos, por favor. El día jueves continuamos con comportamiento para entrar con lo que es la práctica. Yo espero que ya para el día de mañana ya esté solucionado el problema de la aplicación. Yo espero. Digo, no depende de mí. Si dependiera de mí y estuviera funcionando esto. Digo, no sé, quiero sonar presuntuoso, pero ya lo hubiera tratado de arreglar. Lo traté y no depende de mí, depende de internet de allá de donde generan propiamente el programa. Es lo malo de que el programa pues es con base a internet. Es una aplicación web, por lo tanto pues no, está difícil. Pero en el caso de que no llegase a utilizarse a esta aplicación, voy a tratar de instalar entre hoy y mañana lo que es el famoso Multisim, que también tiene una parte de motores. Vamos a ver cómo, primero tengo que verlo yo y luego ya ver si se puede utilizar para lo que nos queda de la práctica serie, del motor serie y la práctica del motor compuesto, que serían las últimas dos que nos faltarían. Y recordando, pues ya nos estamos acercando cada vez más a la fecha de la evaluación. Bien, muchachos, nos vemos el día jueves. Profe, para lo del multisim, le puede, bueno, no sé si todavía lo tenga el profe Noé, porque el profe en tercer año, bueno, en el tercer semestre, nos pasó el multisim para trabajar con él, y bueno, sí sirve bien, bueno, sí funciona bien, pero no sé si el profe le pueda ayudar a instalarlo, porque él tiene una versión. Sí, de hecho ya me apoyé con el profe Oscar. Sí, porque le iba a bajar de la página directamente. Nada más me da una semana, como para qué. Pero pues no tiene caso. Ya platiqué con el profe Oscar y voy a ver si me lo... Más bien, si voy a ver ahorita la información que me envió, voy a checarlo para ver cómo se instala. Y bueno, ya veríamos cómo procedemos a
lógicamente, pues la práctica pues, la voy a tener que desarrollar hacia lo que es el multisim, o sea, desde el punto de vista del multisim, hacer toda la práctica, pero en esencia tiene que ser lo mismo, o sea, nada más lo único que varía es la plataforma donde se está haciendo, donde se está ejecutando. Y creo que ustedes, como ya lo tienen, pues se les haría un poquito más fácil, a lo mejor. Creo que se los dio el profe Oscar, ¿no? También el multisim al 7 cuando les dio residenciales. Sí, profe. Sí, residenciales. Entonces, pues no creo que no creo que haya problema. Lo que sí les ha de haber dicho que no lo actualicen, porque si lo actualizan, pues lógicamente se bloquea. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que es una copia abierta. Pues no hay problema. O sea, si podemos usarlo, pues bienvenido. Porque la liga que nos están dando en la plataforma de esto de la escuela, no da para más. 7 días, pues, ¿de qué me sirve? 45 días todavía. 30 es aceptable. ¿Qué cree que el profe Oscar, platiqué con él en la semana pasada y me dijo que ya mandó un correo a Servicio Social y le dijeron que no puede tener alumnos, que si es un maestro que pueda tener, debe ser maestro de 40 horas. Y pues ya los maestros de 40 horas ya estamos saturados, así que, ¿qué les digo, muchachos? Bien, entonces nos vemos el día jueves, chavos. Continuamos esto. Si en el caso de que no se pueda hacer la práctica, bueno, 2 problemitas más y veamos a ver qué podemos manejar, ¿va? Cuídense, muchachos. Igual, profe, cuídese. Bye, profe. Nos Va, vemos el profe, jueves. hasta luego. Hasta